Bienvenidos a Hablemos de. En esta ocasión vamos a tener la compañía de uno de los profesores más destacados de una unidad educativa aquí en el país. Se preguntarán el por qué. Bueno, efectivamente en esta ocasión hablaremos de lo que viene a ser cómo fue que tuvo repercusiones lo que es la pandemia dentro de la educación. Cuáles han sido los principales desafíos a los cuales los docentes han tenido que enfrentarse efectivamente y cuál es su opinión referente a las nuevas generaciones tras este tipo de sucesos. Mi nombre es Robert Prosser y a continuación hablemos de el efecto pospandemia en la educación. Bueno, como les había comentado, en esta ocasión nos acompaña lo que es el ingeniero Darwin Prosser. ¿Podría por favor presentarse en este caso, ingeniero? Sí, muy buenas noches. Soy docente de una unidad educativa fiscal y he aceptado, sí, la propuesta de Anthony de una pequeña encuesta acerca de la educación post pandemia en su canal de YouTube. Hablemos de. Perfecto, principalmente muchas gracias efectivamente por aceptar la propuesta. Me gustaría comenzar preguntándole cuáles fueron los principales desafíos a los cuales usted se enfrentó durante la pandemia. Tengo entendido que fue una época muy difícil para todos, en especial para el ámbito de la educación. Así es, sí. Entre los principales desafíos yo pienso que fueron cinco o seis, desde mi punto de vista. Ujú. Cambiar el espacio físico, que era donde se compartía o se impartía las clases en una aula presencial y vivencial, hacerlo de una manera virtual en cualquier espacio de su domicilio u otro lugar. El segundo Correcto. desafío fue, si por lo general nosotros cuando estudiábamos las maestrías o teníamos reuniones en otras ciudades con otras ciudades, nosotros utilizábamos las reuniones virtuales. Se tomó este ejemplo para que las clases continúen haciéndose de manera virtual. No todos los chicos pudieron, no todos los chicos contaban con la tecnología, contaban con el dinero suficiente para contratar un internet de una alta capacidad, porque las clases no solo eran de 5 minutos, 10 minutos, en muchas ocasiones eran durante todo un periodo o jornada estudiantil. En otro de los tipos es que, otra de las situaciones es que muchos estudiantes no se adaptaron a este tipo de educación. En mi caso se les exigía que los chicos estén en un lugar de trabajo. Muy pocos tenían cámaras para poderlos ver que realmente estaban trabajando. Muchos de ellos, sé por compañeros que muchos de ellos compartían las clases desde su cama, desde cualquier otro lugar no adecuado para la educación. Ya había muchas falencias en este aspecto. Es por lo general, este tipo de educación tiene falencias. ¿Sí? Otra de las cualidades, otra de las situaciones era que no todos los docentes estaban capacitados para este tipo de educación virtual. Les tocó adaptarse, les tocó aprender muchas herramientas virtuales como el Teams, que el Ministerio de Educación nos facilitó. Otras de las plataformas era el Zoom, entre otras, el Meet, entre otras plataformas. Interesante. Bueno, me acabas de mencionar lo que son ciertos aplicativos efectivamente que se usan al día de hoy para lo que es la educación virtual. Dime, ¿cuáles serían las herramientas que según tú fueron las que más destacaron dentro de este periodo efectivamente de pandemia? Como lo había anunciado anteriormente, sí, toda herramienta virtual era muy bueno, la que el compañero, el educando, el educador, la manejaba de una mejor manera y los chicos se podrían instalar en sus equipos, ya sea celulares o equipos informáticos. Entre las principales era el Teams, el Microsoft Teams, los cuales nos dieron, el Ministerio de Educación nos dieron una clave de usuario y todo, el Google Meet, el Skype, entre otros, ¿no? Entre otras herramientas que facilitaban para esto. El Zoom también era una herramienta que dio muchas facilidades para este tipo de educación. Correcto. Bien, suena interesante. Una de las preguntas que me imagino que la mayoría de personas efectivamente les gustaría saber, especialmente viniendo de un docente ya de experiencia como es su persona, indíqueme, ¿usted piensa que este periodo tuvo una repercusión altamente grave dentro de lo que es el desempeño de los estudiantes? ¿Cómo ve efectivamente el futuro de los estudiantes que vivieron esta situación de pandemia?
Fue un retroceso. Bien. Se cumplió con una normativa, se cumplió con un proceso a nivel internacional, ¿no? Porque todos los países lo hicieron la educación de manera virtual, pero nuestro país no estaba utilizando este tipo de metodología. Entonces fue muy duro. La mayoría de los chicos o sea, simplemente lo hacían por cumplir, nada más, por asistir. Nuestras leyes también los favorecían, está bien, sí, pero hubieron chicos que nunca se conectaban, que nunca se supo de ellos y al final, con un pequeño trabajo, igual tuvieron que ser pasados al siguiente año. Entonces el aprendizaje fue poco. Realmente aquí es la conciencia y los valores que dan en sus hogares los padres, ¿sí? Que los chicos deben aprender de cualquier manera. Aquellos padres, aquellos chicos se fueron preparando, a pesar de que cuando llegamos nosotros de manera presencial, se tuvo que retomar este proceso desde cuando se empezó la pandemia. El año anterior no fue un proceso de contenido, sino fue un proceso de adaptación y de conocimientos culturales y básicos en base a las diferentes asignaturas. Correcto, es decir, que usted mencionaría en este caso que la pandemia tuvo un efecto más que todo de reacomodación referente a lo que es el sector educativo. Bien, y más que todo, bueno, creo que es conocimiento de todo el mundo, efectivamente, que si una persona aprende de manera virtual, tiene que estar de lleno metido en aquello, porque caso contrario pierde el interés netamente. Así es. Uno de los factores predominantes en lo que es la educación virtual es que se puede grabar las clases y poderlas activar en el momento que uno crea conveniente. Muchos chicos no estaban en las clases, simplemente ponían grabar para verla posteriormente. A algunos les tocaba trabajar, sí, por las necesidades que se presentaron ante esta pandemia. Correcto. Perfecto. Coménteme también en este apartado, ingeniero, dentro de lo que usted vio, dentro de lo que usted vivió como tal, ¿usted piensa que a lo que da un futuro, los chicos o las personas en sí que sufrieron lo que es el efecto de la pandemia, tal vez necesiten revisar nuevamente una situación similar? Usted dijo que el año pasado efectivamente había sido como un reacondicionamiento de lo que se había dado en pandemia. Bien, tal vez usted piensa que este efecto en sí es de una magnitud tal que se necesite netamente volver a ver todos los temas, o cree que eso más bien ya debería ser cuestión de cada estudiante o cada entidad referente a lo que son su cuerpo estudiantil. Eh, Miren, en la actualidad nosotros tenemos hogares muy disfuncionales. Sí. Particularidad, son muy pocos los chicos que realmente estudian a conciencia. Más se estudia por exigencia. Tenemos muy poca ayuda de los padres. Es una gran realidad en nuestra educación. No aparecen, no se los conoce, los chicos no entregan deberes, uno se insiste, tiene que llamarlos, entre otras cosas. De lo que hemos hecho es fomentar o reforzar los contenidos que realmente deberían tener en años anteriores con nuevos contenidos, y de esta manera tratar de cumplir, no a cabalidad, sino que por lo menos los chicos salgan con bases para ir a la universidad. En sí, el plan o el programa o el currículo de la educación tiene ajustes pedagógicos para la educación presencial que se dio, dentro de los cuales las pedagogías y el desarrollo es priorizar los contenidos para los distintos modelos. Perfecto. Bueno, me imagino que efectivamente tampoco todo debió de haber sido de alguna forma algo malo. Coménteme, tal vez usted podría resaltar algo positivo o alguna situación que usted piense que es beneficiosa que ocurrió debido a la pandemia referente a su área, efectivamente, que es la educación. Particularmente la tecnología en base a lo que son aulas virtuales mejoró mucho. Correcto. Sí, nosotros estamos en esto se utilizaba, como le digo, en maestrías en otros países y todo para reforzar los contenidos que se hacían en el aula. Se les podía mandar video de los contenidos del aula para que ellos puedan reforzar y cumplir a cabalidad con los conocimientos deseados. La pandemia lo que nos enseñó es de plantearnos metas y ser exigentes con nosotros mismos. Si realmente nosotros
queremos enseñar, queremos aprender, sí, necesitamos exigirnos, caso contrario es muy complicado. A futuro se debe homologar o la educación debe estar fomentada tanto teórica, práctica, asimismo tanto presencial como virtual. Se debe enviar contenidos de reforzamiento de manera virtual a los estudiantes para que aquellos vacíos que quedaron en el aula sean complementados en sus tiempos libres. Yo sé que van a ser poquísimos, pero vea, con que alguien por lo menos haga esto, yo pienso que es una gran ganancia dentro de la educación. Claro, comprendo y estoy muy de acuerdo, de hecho, con su opinión. Bueno, muchachos, efectivamente aquí lo tienen desde lo que es primera mano, referente a un servidor de lo que es la educación como tal, ya con sus varios años de experiencia dentro de este mismo ámbito. Han podido ustedes mismos apreciar, o en este caso, escuchar lo que es sus opiniones referente al efecto post-pandemia dentro del área de la educación. Ingeniero Procel, tal vez alguna otra cuestión que guste añadir antes de finalizar nuestra entrevista. Sí, agradezco la invitación dada por usted, Anthony, y un pueblo sin educación va a ser un pueblo ignorante para toda la vida. Invirtamos más en la educación y la salud, que es lo que va a llevar a que un pueblo sea muy capaz de llegar a sus metas y de salir de esta incertidumbre, malos gobiernos, siempre depender de otros países para salir adelante. Invirtamos en educación, hagamos planes y proyectos a medianos plazos para poder salir adelante como país. Gracias por su invitación. Gracias a usted por asistir, efectivamente. Ha sido un placer, chicos. Espérenos en otro episodio de Hablemos de, donde de igual forma trataremos temas más a profundo y un poco más técnicos referente a este área. Ingeniero Procel, agradezco mucho lo que es efectivamente su visita y su aceptación a esta entrevista. Con mucho gusto. Excelente día, chicos.